Bienvenida, hermana Esther, a estos 25 años de la celebración de la congregación ICC Dorado. ¿Cómo se siente hoy en esta noche tan bella? Bueno, gracias, hermano Samuel, por tenerme en cuenta, gracias, muy agradecida con usted, de verdad que me siento feliz, gozosa de hacer parte de esta celebración. Bueno, y en esta bella noche tenemos una serie de preguntas para usted, para recordar esas viejas épocas de antaño, los comienzos de nuestra congregación y cómo ha transcurrido en estos 25 largos años. Dice, ¿cómo llegó usted a la iglesia? Bueno, es una historia muy hermosa, de verdad que esas cosas que solamente Dios es el que permite las cosas. Mi hermana era miembro de la iglesia y ella me decía, vamos a la iglesia. Yo le decía, te voy a acompañar para no quedarme sola aquí. Y yo iba a acompañarla a ella. En otras cosas, yo no quería compromiso con Dios, aunque ya yo había conocido a Dios muy jovencita, de 15 años había conocido a Dios, pero me había apartado del Señor. Entonces mi hermana me invitaba, mi hermana Miriam Martínez, yo creo que muchos la conocieron aquí, y ella me invitaba y yo me iba a acompañarla, pero yo sabía el compromiso y la responsabilidad que involucraba ser cristiana. Entonces yo me iba solamente a acompañarla, pero Dios empezó a obrar en mi vida, y cuando sin darme cuenta, ya estaba como enamorándome del Señor, ya estaba volviendo a enamorarme del Señor, y empecé a apasionarme con las cosas de Dios, y bueno, como dice un dicho, aquí estoy y aquí me quedo. Bueno, ¿cómo llegué a la iglesia? Recuerdo que una hermana pasó por la casa y le hizo una invitación a mi papá, la hermana Adela. Nos invitó a una campaña que iba a haber y mi papá se vino con mi hermano Jesús y conmigo. Y de aquí conocimos al pastor Gustavo. Él nos invitó a la iglesia cuadrangular de Central, a una escuela dominical. Y desde ahí empezamos, hermanos. Desde ahí empezamos, íbamos allá los domingos y acá veníamos los lunes y los jueves, porque los martes y viernes íbamos a la Central. Y así sucesivamente empezamos a venir a la iglesia. Hermana Esther, ¿y usted llegó a conocer la iglesia de Palmita, la iglesia de Tableto, o cómo conoció usted la iglesia? ¿En qué estado? Sí, no teníamos todavía, no teníamos terreno. Se realizaban los servicios donde la hermana Socorro, en una iglesia que era de paja, en una iglesia que era de palma. Y las paredes eran unas tablas que muchas veces uno cuando hacía brisa, cuando alguien se recostaba mucho, se caían esas tablas, que las colocábamos era para que el sol no nos pegara, no nos golpeara tan fuerte. Entonces ahí fueron los primeros inicios en ese lugar. Y bueno, ahí a medida de trabajo, de actividades, se compró un solo local, que fue el que queda cerca de la iglesia. No es de la esquina, sino que queda un poquito más allá. Ahí. Bueno, hermana Esther, sigamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué impacto tuvo en su vida personal, espiritual y familiar? Bueno, de verdad que en los caminos del Señor, el Señor impactó mi vida en muchas áreas de mi vida. Y una de esas áreas fue cuando trabajé como presidenta de las damas. Dios colocó una pasión en mí. Era tan fuerte esa pasión que me movía y que yo me trazaba meta. Yo recuerdo que trabajaba con las damas y éramos dos únicamente, la hermana María, la pastora María Quiñones y yo. Entre las dos empezábamos a hacer actividades y yo me proponía a lograr llevar un bus al Porvenir. Y llevábamos un bus con todos los gastos pagos, con toda la alimentación paga. Y bueno, eso me impactó a mí, esas cosas me motivaron a mí a trabajar. ¿Por qué? Porque querer es poder, siempre he dicho, querer es poder. El deseo mío era querer llevar a esas mujeres allá al Congreso y que nos gozáramos, y lo logramos, no fue únicamente allá,
sino luego cuando nos trasladamos acá ya a Arbolete, también empezábamos a trabajar con esas mujeres y las llevábamos y era muy maravilloso y eso impactó mi vida al ver un grupo, porque yo siempre he dicho, yo no trabajé sola, solamente fui esa persona que Dios utilizó para liderar, para dar ideas, pero impactó mi vida cómo esas mujeres caminábamos juntos a la par y nos proponíamos hacer diferentes actividades y bueno, esas cosas emocionó mi vida y Dios impactó mi vida enormemente, que bueno, aquí estoy todavía trabajando en el servicio del Señor, ya ya de otra forma, como intercesora, pero ahí estoy en las manos del Señor. Bueno, ¿qué impacto tuvo en mi vida espiritual? En mi vida espiritual, lo mejor que me ha podido pasar en la vida es haber conocido al Señor desde niña. Yo llegué muy niña a la iglesia y le agradezco a Dios de todo corazón por eso, por haberle conocido desde mi niñez. Ahora, ¿qué impacto tuvo en mi vida personal? Le agradezco a Dios por las personas que presentó en ese momento, que me ayudaron en mi crecimiento espiritual, la hermana Adela, el pastor Gustavo, la pastora María y muchos que se fueron añadiendo en el camino de la vida, que me ayudaron, me enseñaron, me corrigieron y aquí estoy, amén. En mi vida familiar le doy gracias a Dios porque cuando yo llegué al Evangelio, no solamente lo hice yo, sino que también vinieron todos mis hermanos. Ellos conocieron a Cristo, se casaron, tuvieron sus hijos y yo también conocí a mi esposo, presenté a mis hijos aquí en la iglesia y aquí estamos sirviéndole a Dios y seguimos tomados de la mano de Dios. Amén. Y siguiendo con la entrevista para darle un poquito como más picante, más íntimo a estas preguntas que le voy a hacer, ya para ir finalizando, entendemos que en esos tiempos de la iglesia hubo mucha persecución, ¿verdad? En esos tiempos siempre la iglesia del Señor ha sido perseguida, pero al día de hoy vemos como que menos la intensidad que había en esos tiempos. Cuéntenos, ¿tiene anécdotas, experiencias o incluso disputas que tuvo en esos tiempos durante los comienzos de la iglesia? Bueno, así que de verdad que no recuerdo así no recuerdo, no tengo, bueno, pero de pronto uno como en todo, en cualquier lugar donde uno se desenvuelve, siempre van a haber roces, siempre uno va a encontrar roces, inconvenientes, pero lo más hermoso es tener la ayuda de Dios para superarlo. Y en cada situación que quizás pudieron verse presentado, en el momento no lo tengo claro, pero yo sé que contaba con el grande, contaba con el Señor para poder superar cualquier adversidad que se podía presentar. Una pregunta, hermana Esther. En esos tiempos de antaño hubo un gran avivamiento en esos días en el barrio El Dorado. Dígame usted, ¿el avivamiento que hubo en esos días se puede comparar a los que se pueden ver al día de hoy o eran más potentes en esos tiempos? Bueno, yo te podría decir, hermano Samuel, que en esos tiempos de verdad que sí había avivamiento, pero era un avivamiento que quedaba, era un gozo que permanecía. Hoy desafortunadamente, yo acá particularmente podría decir que el gozo es como tan efímero, es tan pasajero. O sea que hoy en día, por así decirlo, podemos ver más las emociones que de verdad que resaltan muchas veces dentro de la congregación. Entonces, en ese entonces, uno cuando iba antes de irse para el congreso, uno se preparaba y uno iba como ya preparado. ¿Cómo decirle para que así me puedan entender? Uno iba con la vasija limpia. Uno iba con ese recipiente vacío y esperaba con anhelo esos días para llenarse. Pero ese gozo no se quedaba ahí, ese gozo permanecía. Era más duradero, hermano Samuel. Bueno, ya para finalizar, la última pregunta de nuestro cuestionario dice: ¿qué historia nunca olvida dentro de estos
25 años de la iglesia? Algo que impactó mi vida cuando yo llego a la iglesia y me caso, encuentro a mi esposo y me caso. Yo sabía que yo tenía un problema, que yo no podía tener hijos. Yo me voy para un congreso y en el secreto con el Padre, y aprovecho la oportunidad para decir, hay cosas que se consiguen en el secreto. Y yo recuerdo que yo me voy a mi habitación, yo vivía donde mis suegros, y yo voy a la habitación y yo anhelaba irme para ese congreso. Ese era en el Porvenir. Yo anhelaba, yo decía, yo me voy para ese congreso, porque en ese congreso viene un pastor usado por el Señor. En ese entonces era Gustavo Páez, que era un hombre que traía un avivamiento poderoso en la congregación, en la iglesia cuadrangular en general. Y él iba para el congreso. Yo sabía que no podía tener hijos, pero yo le había dicho en el secreto al Señor, yo voy allá para que tú me digas y utilices ese pastor. Era el pensamiento que yo tenía. Y me digas si puedo tener un hijo o no. Porque había una presión para yo adoptar. Una presión dentro de la familia para que yo adoptara. Pero en lo más fondo de mi corazón, yo le decía a mi esposo, yo no quiero adoptar, porque yo quiero un hijo que se parezca a ti y se parezca a mí. Yo me voy para el congreso. Cuando yo llego a ese congreso, habíamos multitudes, ustedes saben cómo son. Los de jóvenes, los congresos de jóvenes, mucha gente, demasiada gente. Pero yo vivía con una tristeza en mi corazón que a mí no se me quitaba. Yo me reía, yo hablaba, pero dentro de mi corazón vivía triste. Entonces, cuando yo llego a ese congreso y tenía 10 minutos, me dicen, apenas llegamos, el pastor Gustavo Páez no puede venir al congreso, pero mandó a su copastor. A mí me cayó como un balde de agua fría. Yo no se lo dije a nadie, pero yo dije en mi corazón, Señor, yo venía a buscar una respuesta de parte de Él. Porque acá me estaba esperando otra respuesta que tenía que dar. Yo me quedo en congreso. A los 10 minutos de haber iniciado ese congreso, el pastor Daniel, copastor del hermano Gustavo Páez, se baja. Y yo veo que va apartando hermanos, y llega al final donde yo estaba. Y ese hermano me abraza, me da un mensaje de parte de Dios y me dice tal cual lo que yo estaba viviendo, pero además me dio la promesa de mi hija. Y me dice, te va a dar lo que le estás pidiendo. A los 3 meses, Dios me dio la promesa de mi hija. Pero lo más maravilloso es que, hermanos, muchas veces Dios da la promesa y en medio de miedo que uno tiene o qué sé yo, viene la duda. Yo recuerdo que yo voy a buscar el examen aquí al puesto de salud, que todavía existe este puesto de salud aquí, y me sale positivo. Yo llegué a la casa, yo no sabía si iba caminando o iba volando. Yo iba como que caminaba alto y caminaba bajo. Y yo llego y le digo a mi cuñada, de los que estaban ahí, yo le digo, ¿qué dice este papelito ahí? Porque ni yo me lo creía. Dice, positivo, examen de gravidez positivo. Y yo decía, gracias, Señor. Yo no dormí esa noche. Yo no dormí, dándole gracias al Señor toda la noche. Pero lo más chistoso es que yo todavía me entraba la duda. Y cuando pasaban los niñitos, yo esperaba que fueran las 4 o 5 de la tarde para que pasaran los niñitos del colegio El Dorado. Y yo me salía a la terracita de mi suegra y yo le decía, oh niñito, ¿tú sabes leer? Sí, señor. Yo le decía, léeme aquí, papi. ¿Qué dice aquí este papelito? Y el papelito decía, positivo. Ay, Señor, gracias. Esperaba que pasara otro. Y le decía al otro peladito, oh, mijito, mira, ¿qué dice aquí? Positivo. Yo no me lo quería, no me lo podía creer. No me lo podía creer. Entonces, todas estas cosas de verdad que impactaron mi vida, los milagros, las cosas que Dios ha hecho, que han sido tantas, grandes, maravillosas, poderosas, y que he visto la mano de Dios moviéndola a través de todo este tiempo que hemos estado caminando con el Señor. ¿Qué historia nunca olvido durante estos 25 años? Bueno, en el camino de la vida se pueden presentar muchas historias que pueden marcar la vida de nosotros en cualquier momento que estamos viviendo, que estamos pasando. Pero una de tantas que pasaron es una vez que le estábamos celebrando el Día del Obrero al hermano Gustavo. Y a mí me tocaron de escribirle unas palabras. Y recuerdo que al finalizar esas palabras yo le dije, hoy estamos celebrando el Día del Obrero,
pero muy pronto vamos a estar celebrando el día de nuestro pastor. Y él se sorprendió porque era algo que él decía que para ser pastor, él se sorprendió en ese momento. Para la honra y gloria a Dios, el año siguiente estábamos celebrando el día del pastor. Y eso fue algo que a nosotros, que llegamos desde pequeños y lo vimos a él como obrero, y ahora ser pastor para nosotros fue grande. Para mí fue de mucho gozo y celebramos, y ese día fue impactante para todos los que estuvimos en el ascenso de él, que estábamos aquí con él. Amén. Gracias por su testimonio, gracias por comentarnos su historia, y seguimos con este bello programa de los 25 años de la iglesia. Seguimos.